los actos que son calificados desde el punto de vista moral como buenos o malos. Trataremos de entender cuál es la razón de esta calificación, con la ayuda de los textos de Santo Tomás de Aquino en la Suma. Recordemos, estamos en la segunda sección, que se refiere directamente a los actos del hombre, o más precisamente a los actos humanos, que conducen hacia el fin. Por eso, en las 5 primeras cuestiones se trata acerca del fin. El fin que según la revelación es sobrenatural, pero que filosóficamente puede ser conocido también por la razón como natural. Hay un fin natural y un fin sobrenatural. Algunos niegan esto en el siglo XX, incluso apelándose a Santo Tomás. Citemos a Delubac o a Rahner o a von Balthasar u otros autores de este tipo, pero en la Suma de Teología es muy claro que no puede no existir un fin natural del hombre, porque el fin es la primera de las causas, o sea, es el primer constitutivo del ser, es lo primero que da el ser. Y el fin, ya desde la metafísica antigua, en Platón y Aristóteles, no es otra cosa que el bien o la perfección. No podría existir una criatura sin un fin natural, y eso se aplica de una manera todavía más estricta al hombre, que es una criatura superior y que conoce su propio fin. Pero este fin no es en su plenitud aquel que encontramos en la revelación, al que accedemos por la fe, el que está manifestado en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Santo Tomás cita muchas veces el pasaje de Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y aquel al cual tú has enviado, Jesucristo, es decir, conocer a Dios, y esto significa conocer la esencia de Dios, conocer lo que Dios es, lo cual trasciende totalmente la posibilidad de la naturaleza humana. Es un fin sobrenatural. Este fin sobrenatural contiene y perfecciona el natural, de la misma manera que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Lo mismo habrá que decir después respecto de los actos humanos. Los actos humanos tienen una consistencia natural, tienen una bondad o una malicia naturales que pueden ser conocidas por la razón, incluso sin la revelación, sin la fe. Ahora, por la revelación conocemos una bondad y también una malicia especial de los actos humanos que corresponde a su ordenación al fin sobrenatural. Y para este conocimiento es necesaria la fe. Esta bondad sobrenatural, o por contraposición, esta malicia, no cambia la naturaleza de los actos. La gracia en los actos mismos perfecciona la naturaleza. Entonces, puede haber un acto bueno, es decir, virtuoso, que esté perfeccionado por la gracia. Un acto de justicia puede ser perfeccionado por la caridad y encontramos una manera superior de ejercitar la virtud de la justicia. Efectivamente, en la Sagrada Escritura se habla muchas veces del hombre justo, que es el que tiene la gracia. Por ejemplo, San José es un hombre justo, tiene la gracia, y esta gracia perfecciona la justicia natural. Como se verá después, recorriendo la Suma en la prima secunde, especialmente al final, no es posible ser justo naturalmente en todo sin la gracia de Dios.
sea que nos refiramos a la justicia como virtud general, sea que nos refiramos a ella como virtud particular. Es decir, no se puede realizar todo el orden moral, la justicia perfecciona todas las virtudes morales, estrictamente morales, es decir, la fortaleza y la templanza, regulada por la prudencia, las perfecciona de manera tal que con la gracia se realizan actos superiores, actos más perfectos, que tienen la capacidad de conducir a una persona a la vida eterna, a la bienaventuranza sobrenatural. Por el pecado original no se pueden realizar todos los actos buenos naturales, aunque sí se los puede realizar de una manera individual, es decir, se puede uno a uno realizar actos buenos naturales, por ejemplo, un acto de justicia. Un juez que no está en gracia de Dios, pero redacta una sentencia justa, realiza un acto de justicia, pero que no es meritorio para la vida eterna, es decir, nos lleva al fin sobrenatural, aunque eventualmente, imperfectamente, pueda estar orientado a un fin natural, como sucedía en los antiguos. Los antiguos tendían a la contemplación, según dice Aristóteles, como fin de la vida humana, que es incluso contemplación de Dios, pero según la naturaleza. Entonces, para ser justo totalmente, también en el orden natural hace falta la gracia de Dios. Esta es una de las verdades principales que está sostenida en la antropología teológica, en la moral teológica de Santo Tomás. Este tema se puede encontrar con mucha exactitud en el tratado en la cuestión 109 de esta parte que nos va a orientar. Para entrar directamente en lo que nos interesa, vamos a ilustrar algunos temas. No podemos tratar acerca de todas las cuestiones que se refieren a los actos humanos. Vamos a ilustrar el tema con algunas observaciones que aclaran aspectos en general poco conocidos o poco comprendidos con precisión. En primer lugar, lo voluntario y lo involuntario. Aquí tenemos una conexión con lo que hoy se denomina psicología. En las concepciones contemporáneas se tiende a considerar que hay motivos que pueden anular la voluntariedad del acto de una manera general. Por supuesto que la coacción física impide la voluntariedad del acto externo comandado por la voluntad. Esto está fuera de discusión. El problema es lo que se refiere a los actos interiores. ¿Puede infligirse violencia a la voluntad? Se pregunta Santo Tomás. San Agustín dice en La Ciudad de Dios que todo lo que hace la voluntad no se hace por necesidad, pero todo lo coaccionado se hace por necesidad. Luego, lo que se hace por voluntad no puede ser coaccionado. Por tanto, la voluntad no puede ser coaccionada para actuar. Este es un principio muy claro que Santo Tomás toma de San Agustín, de la tradición en general, y lo aclara. En sentido estricto no puede haber coacción de la voluntad, porque la voluntad es espiritual, produce su acto siguiendo la inteligencia que también es espiritual. La coacción está siempre a niveles inferiores respecto de la voluntad, puede efectivamente interferir sobre la voluntad, pero en el sentido propio, esto sucede cuando la voluntad es débil, es decir, cuando no produce su acto con intensidad.
y con perfección. En sentido propio, la voluntad no puede ser coaccionada. En la psicología moderna se tiende a racionalizar el acto voluntario dando explicaciones por las cuales la voluntad no puede producir su acto voluntario. Este problema tiene una raíz filosófica. Recordemos el título de la obra de Schopenhauer en el siglo XIX, El mundo como voluntad y representación. Para Schopenhauer, que es uno de los que influye en Freud e indirectamente sobre la psicología posterior, la voluntad es una fuerza ciega de la naturaleza que no tiene ninguna racionalidad. Entendiendo de esta manera la voluntad, está claro que la racionalización es superior a la voluntad. Y por tanto, cualquier explicación que se dé del acto voluntario reemplaza el acto voluntario mismo. Esto está en la esencia del psicoanálisis freudiano. Es decir, que buscando las explicaciones de los actos, se entiende por qué la voluntad no hace un acto voluntario. A esto sigue otro paso, es decir, convertir la explicación racional de por qué la voluntad no hace el acto voluntario en voluntad misma, es decir, se racionaliza la voluntad efectivamente en este tipo de autores que derivan del empirismo, del idealismo, etcétera. No hay claridad acerca de la distinción entre intelecto y voluntad, simplemente porque muchos de estos son materialistas, como Freud, y no entienden la naturaleza de la inteligencia. Como ya decía Aristóteles, la razón está, la voluntad está en la razón. Entonces, para entender la voluntad hay que entender la razón. No se puede percibir qué significa la voluntad sin percibir el significado de la razón. Ahora, la razón es distinta de los sentidos. Esto es elemental. Lo han descubierto los griegos en la antigüedad, lo sabía con mucha exactitud Aristóteles en su libro acerca del alma, peripsiges, de ánima, pero el pensamiento moderno y la psicología moderna lo han olvidado. Por supuesto, esto se transfiere a otros ámbitos, el ámbito de la moralidad y el ámbito del derecho, porque de cómo sea la concepción de la razón dependen estos otros sectores del saber. Continuemos con el texto de la suma. El acto de la voluntad es doble. Uno, el que es de la voluntad inmediatamente, como extraído de ella, es decir, el querer. El otro acto de la voluntad es el acto de la voluntad mandado o imperado por ella y realizado mediante otra potencia, como andar y hablar, que los manda la voluntad mediante la potencia motriz. Pues bien, en cuanto a los actos mandados por la voluntad, esta puede sufrir violencia en la medida que la violencia puede retener los miembros exteriores para que no cumplan el mandato de la voluntad. Pero en cuanto al propio acto mismo de la voluntad, no puede inferírsele violencia. ¿Ya? La voluntad trasciende los condicionamientos de tipo externo, coactivos, o los condicionamientos incluso internos, es decir, los de los sentidos internos y también los de las pasiones que radican en los apetitos irascible y concupiscible. Es decir, el acto voluntario por sí está exento de este influjo. Cuando se da este influjo, la razón es que el acto voluntario es imperfecto. Es decir, la persona misma
de alguna manera quiere ser influida, sea por los factores externos o la coacción externa, sea por los factores internos de los sentidos o de la afectividad. Y la razón de esto es que el acto de la voluntad no es otra cosa que una inclinación que procede del principio interior que conoce. Del mismo modo que el apetito natural es una inclinación procedente de un principio interior sin conocimiento. Ahora bien, lo que es coaccionado o violento procede de un principio exterior. Por eso es contrario a la razón del acto mismo de la voluntad que sea coaccionado o violento. Como también es contrario a la razón de apetito o movimiento natural. Pues una piedra puede ser llevada hacia arriba mediante violencia, pero este movimiento no puede surgir de su apetito natural porque es violento. Del mismo modo, un hombre puede también ser arrastrado mediante violencia, pero es contrario a la razón de violencia que esto surja de su voluntad. Este principio es muy claro y supone un criterio de discernimiento en la explicación de los actos humanos. Aquí hay una división. O los actos humanos se entienden desde su raíz espiritual, que trasciende los condicionamientos externos e internos, o se confunde lo espiritual con al menos los condicionamientos internos, como sucede en la psicología contemporánea, en muchas corrientes, o incluso con una especie de juego de interacción de los condicionamientos externos, por ejemplo, sociológicos o culturales. Entonces, se explica que una persona o un determinado tipo de persona no puede obrar de otra manera que como obra por este tipo de condicionamientos. Es evidente que hay influjos externos, que hay condicionamientos internos, pero esta explicación es insuficiente para entender la naturaleza del acto voluntario, que los trasciende. Pasemos a otro punto de las cuestiones de la suma. En la cuestión 7 encontramos un tratado acerca de las circunstancias de los actos humanos. Es decir, los factores, los elementos que intervienen en la constitución del acto humano en cuanto es humano. El acto humano es tal cuando procede de la razón. Y cuando la razón produce una acción, una operación de la voluntad, que en cuanto depende de la razón es libre. ¿Qué significa que la voluntad es libre? Que, iluminada por la razón y considerando diversas circunstancias, incluso con la ayuda de los sentidos, es capaz de determinar qué operación humana se realiza para llegar al fin. Como veremos, en sentido propio, el fin no es objeto de elección. Son solamente objeto de elección las otras operaciones que conducen al fin. Por supuesto, hay un orden en los fines, entonces un fin que ordena actos humanos, a su vez puede ordenarse a otro fin. Y en este sentido sí puede ser objeto de elección, pero no en cuanto fin. El fin en cuanto fin no puede ser objeto de elección, es algo que atrae naturalmente o sobrenaturalmente la voluntad, por supuesto, esto supone que es conocido.
y que es conocido significa propiamente que hay una perfección, que es el bien, presente en la razón, capaz de mover la voluntad. A través de la voluntad, la razón mueve las otras potencias, hasta llegar a los actos externos. Aquí, Santo Tomás se refiere a las circunstancias en un sentido muy amplio. La consideración de las circunstancias incumbe al moralista, al político y al retórico. Al moralista porque ellas contribuyen a establecer o quebrantar el justo medio de la virtud en las pasiones y en los actos humanos. Al político y al retórico porque según las circunstancias los actos se vuelven laudables o vituperables, excusables o imputables. Si bien de distinto modo, pues lo que el retórico sugiere, el político lo juzga, pero al teólogo, a quien sirven todas las artes, de todos esos modos le corresponde su estudio, pues con el moralista considera los actos como virtuosos o viciosos, con el retórico y el político como merecedores de pena o premio. Veamos cuáles son estas circunstancias. Aquí Santo Tomás habla en un sentido amplio de circunstancias, o sea, los elementos constitutivos del acto humano en cuanto es humano y en cuanto están conocidas por la razón. No se trata simplemente de accidentes exteriores como el lugar, etcétera. De eso se tratará según otro punto de vista. El lugar, el tiempo, etcétera. Tulio en su retórica señala 7 circunstancias, Cicerón. Esto es filosofía según la naturaleza, según la razón humana. 7 circunstancias contenidas en el verso siguiente. ¿Quién, qué, dónde, con qué medio, por qué, cómo, cuándo? En un acto humano se debe considerar en efecto quién lo hizo, con qué medios o instrumentos lo ha ejecutado, qué es lo que ha hecho, dónde, por qué, cuándo y cómo lo hizo. Pero Aristóteles en el tercer libro de la Ética añade otro acerca de qué, incluida por Tulio en la circunstancia que. La razón de esta enumeración puede encontrarse así. Se llama circunstancia a lo que existe fuera de la sustancia del acto y de algún modo le afecta. Y esto puede suceder de 3 maneras. Porque afecta al acto mismo, porque afecta a su causa o porque afecta a su efecto. Al acto mismo puede afectarle midiéndolo como el tiempo y el lugar, o bien cuantificándolo como el modo de obrar. Respecto del efecto se considera circunstancia que ha hecho alguien. ¿Qué ha hecho alguien? En cuanto a la causa del acto, puede referirse a la causa final y tenemos por qué. A la causa material u objeto y resulta circunstancia acerca de qué, a la causa eficiente principal, quién ha hecho. Finalmente a la causa agente instrumental de la que resulta la circunstancia con qué medio. Aquí tenemos que introducirnos en la perspectiva propiamente moral. Esta es aquella que considera los actos en cuanto surgen de la razón. Santo Tomás siempre cita la obra de Dionisio Areopagita, un autor desconocido del siglo V, VI, el libro de los nombres de Dios, donde se dice que el bien es ser según la razón. Aquí hablamos del bien propiamente humano. Entonces, todas estas circunstancias no hay que entenderlas simplemente de modo material, sino en cuanto conocidas por la razón y consiguientemente en cuanto queridas por la voluntad. De esta manera, por ejemplo, el efecto es una circunstancia que entra en la moralidad del acto,
A veces se habla más modernamente del principio del doble efecto. Aquí no se trata simplemente de una transformación externa de la realidad, sino que se trata de una transformación en cuanto es prevista y querida. Esto es el efecto del acto moral en sentido propio. Entonces, es una circunstancia del acto moral que interviene en la moralidad. Aquí, en sentido amplio, se dice también que el fin es una circunstancia. Ahora, como veremos enseguida y como se estableció en las primeras 5 cuestiones, el fin es la circunstancia fundamental. Es decir, toda la moralidad de los actos humanos depende principalmente del fin. De hecho, Santo Tomás comienza así el Tratado de la Moral, con 5 grandes cuestiones sobre el fin. Y lo mismo hay que decir respecto de los actos humanos. Lo que caracteriza principalmente el acto humano es el fin. Por supuesto, está el objeto moral, como veremos. El objeto moral, ¿qué es? No es otra cosa que un fin. O sea, objeto moral es un fin, que no significa que sea el fin último, ni natural ni sobrenatural. El acto es bueno cuando es un fin, es decir, cuando tiene perfección. Como dice Aristóteles, fin, perfección y bien son lo mismo. Aquí encontramos una diferencia de perspectiva respecto de la concepción moderna, incluso escolástica. Francisco Suárez entiende el fin como una especie de representación, es decir, como una idea. Esta concepción del fin, que es muy diferente de la de Aristóteles y de Santo Tomás, va a tener un gran influjo en la modernidad, empezando por los autores idealistas, los alemanes, aunque fueran protestantes, seguían la filosofía de Suárez en gran medida, lo leían, etc. Entonces, en la modernidad se entiende el fin como una especie de idea, algo que todavía no existe y que fundamentalmente es una producción del sujeto. O sea, el sujeto produce un acto y se representa un fin, pero ese fin no existe. Es algo que va a existir, pero no existe. Y va a existir dependiendo de la voluntad o de la operación del sujeto. Esta concepción cambia fundamentalmente el estudio de la moral, de los actos humanos. La visión clásica, perfeccionada por la revelación, es otra. Es decir, el fin es lo más real, no lo menos real. No es una idea, es lo más real. Ya en Platón, Dios es el bien, o sea, el fin. En Aristóteles, por supuesto, Dios es acto y es el bien. Lo dice en la metafísica. Dios es la perfección. Entonces, el fin es una perfección que ya existe y por eso puede mover todo, atrae todas las cosas por amor, o sea, por amor del fin. La eficacia del fin es la principal. La causa eficiente no puede ejecutar su acto sin la causa final. En la modernidad, en cambio, esta visión se invierte en consonancia con lo que ya se observaba en Suárez por influjo de líneas escolásticas diferentes del atomista, el nominalismo, etc. Entonces, en la modernidad la causa eficiente se convierte en la principal e incluso la única. Y en este sentido se da una explicación de los actos humanos dependiente de la voluntad concebida como causa eficiente total del acto. Es decir, todo el ser del acto humano depende de la voluntad y por tanto de la libertad del sujeto. La voluntad
como ya decía San Agustín, es el libre albedrío, es decir, una capacidad de operar eligiendo, para San Agustín, operaciones que conducen a un fin. Pero en la ciencia moral clásica este fin está dado, existe, es real. Y el sujeto que actúa, y actúa porque es imperfecto, tiende a asimilarse a ese fin, a esa realidad que ya existe y que por supuesto debe conocer para poder hacerlo. En cambio, en la concepción filosófica moderna, que después se transfiere a la psicología, al derecho y a otras ciencias humanas, la voluntad es una especie de absoluto que está concentrada en su operación libre. Y esta operación libre es concebida como una capacidad de autodeterminación, o sea, de determinación dentro del sujeto y de determinación fuera del sujeto. O sea, como una capacidad de cambio del estado de cosas. Esto es reducir la voluntad a una causa eficiente. Y es no entender lo propio de la operación humana, en cuanto es humana. Este cambio de paradigma que observamos en la modernidad tiene consecuencias incluso en las explicaciones de la teología moral comparada con la que hay ahora, más ortodoxa. Podemos tomar como puntos de referencia dos manuales muy importantes, muy influyentes en la primera mitad del siglo XX. Uno es de un jesuita, Fermers, Arturo Fermers, que enseñaba en la Pontificia Universidad Gregoriana teología moral. Y otro es de un dominico, Benedicto Merkelbach, que enseñaba al mismo tiempo en el Angelicum, en la Universidad de los Dominicos. Si observamos en paralelo estas cuestiones de la suma con lo que indican estos manuales, encontramos una esquematización principalmente en el primero. Por supuesto, sin desmerecer el mérito de estos manuales que eran muy precisos, muy exactos e incomparables con los que podemos encontrar ahora. Sí, eran ciencia en el sentido más estricto del término. Pero para ilustrar el influjo de la perspectiva moderna sobre la concepción moral, filosófica y teológica católica, podemos tomarlos como puntos de referencia. En el primer manual encontramos muy claramente, como también estará en el segundo, un tratado de las fuentes de la moralidad. ¿Cuáles son las fuentes de la moral? El objeto, el fin y las circunstancias. En el segundo tratado encontramos lo mismo, pero más matizado. O sea, Merkelbach indica con mucha claridad que el objeto es el fin. O sea, el objeto del acto interior de la voluntad es el fin. De cualquier modo, si comparamos la suma de teología con estos manuales neoescolásticos, encontramos una cierta esquematización que refleja de algún modo esta mentalidad más moderna. Esto no es una crítica a estos manuales, sobre todo al de Merkelbach, sino una observación que nos permite entender el clima cultural de la modernidad que estamos ahora sufriendo de una manera mucho más radical, incomparablemente más radical que estos matices que estoy observando.
¿Qué es interesante notar aquí? Que cuando se esquematizan las fuentes de la moralidad, se pone el objeto primero. Ahora, ¿qué es lo que piensa una persona moderna cuando se habla de objeto? Piensa en una cosa material, ¿no? Por supuesto, los psicólogos freudianos hablan de objetos, relaciones objetuales, etcétera, siempre en un sentido material. Pero cuando nos referimos a la ciencia moral, el objeto no es simplemente una cosa material. Una cosa material puede ser objeto del arte o de la técnica, que está dirigida a transformar la realidad exterior. El objeto moral es un acto conocido por la razón y después querido por la voluntad. Entonces, los actos se llaman propiamente voluntarios en la medida que son voluntarios. Ahora bien, el fin es el motivo y el objeto de la voluntad. Por consiguiente, la principal de todas las circunstancias es la que afecta al acto por parte del fin. Es decir, ¿para qué? Después de esta, la que afecta a la sustancia misma del acto, es decir, ¿qué hizo? Ahora, atención, cuando aquí se habla de sustancia del acto, no se está diciendo una cosa material, no se está expresando una operación externa, sino que se está manifestando una operación humana en cuanto es humana, es decir, una operación conocida y guiada por la inteligencia que mueve la voluntad en el orden propiamente espiritual, con la ayuda y con la consecuencia de operaciones de otras potencias de orden sensitivo, incluso motriz o externo. Es de notar aquí que Santo Tomás no llama a la sustancia del acto objeto, sino que llama objeto al fin del acto. Como observamos, esto en la perspectiva moderna, incluso escolástica, se sistematiza de una manera diferente. Y esto tiene su sentido, su sentido filosófico y su sentido teológico, pero sobre todo tiene sus consecuencias. Veamos ahora otros temas. El objeto de la voluntad. ¿Cuál es el objeto de la voluntad? Del bien. El mal está fuera de la voluntad, dice el mismo Dionisio, y todas las cosas desean el bien. Propiamente hablando, en el sentido metafísico y por tanto moral del término, porque la moral en su raíz es metafísica, aunque no es solamente metafísica, pues se trata de actos humanos en los cuales interviene la corporeidad. Sin embargo, la moral principalmente es metafísica en el orden natural y en el orden sobrenatural es teología. Entonces, propiamente hablando, no se puede querer el mal. Solamente se puede querer el bien. Eso significa que el mal es una especie de no querer. Porque en la mentalidad actual a veces se imagina, justamente por esta racionalización de la cual hablábamos anteriormente, que para hacer el mal hay que
conocerlo perfectamente y quererlo perfectamente. Entonces, que cuando alguien, por ejemplo, hace un pecado, tiene que pensar que ofende a Dios o que se aparta del fin y que lo quiere hacer. Pero todo eso no es necesario para hacer un pecado, simplemente basta no hacer lo que hay que hacer. O sea, aquello que la inteligencia, siempre suponiendo que la inteligencia esté activa, que el sujeto la puede usar, basta que la inteligencia indique cuál es la operación para que la voluntad la deba realizar por naturaleza, porque el objeto del acto es un bien, o sea, un fin. Y esto atrae por naturaleza a la voluntad, en cuanto es fin y bien. Entonces, aquí hay una verdad metafísica muy profunda. El mal es una especie de no obrar, una debilidad, o analógicamente hablando, una enfermedad, una enfermedad espiritual. Por eso hoy muchos se escandalizan cuando se considera que en psicología puede haber enfermedades espirituales que causen enfermedades psíquicas en el sentido restringido del término, pero eso es natural. O sea, porque el desorden principal está en no seguir la inteligencia. Y antes que esto, todavía en no buscar la verdad de las cosas, es decir, en no usar la inteligencia. Por eso podemos comprender cómo en la civilización contemporánea, en la cultura actual, haya tanta enfermedad, cuya raíz es espiritual. Porque si no se conoce la verdad y ni siquiera se la quiere conocer, es imposible que la voluntad se afirme. Y esto tiene consecuencia en todas las otras potencias, dimensiones, incluso en los actos externos. Veamos otros elementos todavía. La voluntad es del fin, pero también de lo que es para el fin. El fin se lo quiere naturalmente. Lo que es para el fin se elige. Ahora, aquí hay que aclarar con mucha precisión qué significa lo que es para el fin. En latín, Santo Tomás usa una expresión que viene de Aristóteles, ea quae sunt ad finem, las cosas que conducen al fin o lo que conduce al fin. Ahora, aquí hay que aclarar muy bien. En el lenguaje moderno esto se simplifica y se lo expresa con la palabra medios, los medios para el fin. Esta palabra confunde, porque un medio es un instrumento técnico, es una tenaza, un martillo o un automóvil, eso es un medio, es decir, una cosa que sirve para ser usada en función de otra o mejor, para obtener un resultado. Bueno, en el orden de la ciencia moral no se puede razonar de esta manera, porque lo que conduce al fin no es un medio entendido así, un instrumento material, sino una operación humana. Es decir, es una operación humana que conduce a otra operación humana, que es el fin. Porque se trata de operaciones humanas, se pueden elegir, porque la inteligencia misma puede captar la proporción entre estas operaciones y otra. Estas operaciones son justamente humanas en cuanto la inteligencia las conoce.
Y de aquí surge la posibilidad de que la voluntad las quiera. Repito, el fin en cuanto fin se quiere. Si no se quiere, está el mal. Ahora, ¿cómo no se quiere? No se quiere a través de las operaciones precedentes, es decir, las que conducen al fin. O sea, no se trata simplemente de que alguien no quiera llegar a la bienaventuranza porque además esto es imposible. Es decir, la felicidad se desea naturalmente. El problema es que lo que no se quiere son los actos humanos que conducen a esta bienaventuranza. Entonces, cuando en moral se habla de los medios, en general encontramos una concepción imperfecta o muchas veces equivocada acerca de la moral, porque terminamos en lo mismo que antes, o sea, la voluntad se reduce a una especie de potencia activa que transforma el mundo y para transformar el mundo usa herramientas que son los medios que conducen a ese fin, entendidos también como operaciones humanas solamente en su sentido externo, como capacidad de transformar externamente la realidad o al menos psíquicamente, en el sentido restringido del término, la realidad. Veamos otros elementos todavía importantes para considerar bien los fundamentos de la ciencia moral. Vamos en la prima secunde. Hemos dicho antes que no hay elección del fin. Este es otro de los elementos que es necesario aclarar adecuadamente para comprender el conjunto del tratado moral. La elección es solo de lo que es para el fin o a veces es del fin mismo. Ocurre que lo que en una operación es fin, se ordena otra cosa como fin y así entra la elección. En cuanto se ordena otra, no en cuanto es fin. Por ejemplo, en la acción de un médico, la salud se comporta como fin. Por eso no entra en la elección del médico, sino que la supone como principio. Pero la salud del cuerpo se ordena al bien del alma. Por consiguiente, para quien tiene que cuidar también la salud del alma, puede entrar en la elección están sano o enfermo, pues el apóstol dice en la segunda a los Corintios, cuando estoy enfermo, entonces soy poderoso. Sin embargo, el último fin no entra en la elección en modo alguno. Esto no es original de Santo Tomás, está en Aristóteles. O sea, para los antiguos, los metafísicos antiguos, para Platón y Aristóteles, era muy claro que el bien atrae por sí. Entonces, el fin es el bien y el bien es la realidad. Es la realidad superior, no es una idea, como dice Suárez, sino que es realidad. Entonces, en cuanto hay un contacto con la realidad, hay operación y hay voluntad. Y esa operación de la voluntad es asimilar la realidad. O sea, ser más real, crecer, perfeccionarse.
Y eso no se puede hacer de otra manera que con la inteligencia, porque, como dice Aristóteles, el movimiento produce desgaste. Entonces, cuando la operación es meramente externa, más que perfección hay imperfección. O sea, el sujeto se destruye, simplemente porque es material. Entonces, la única operación que produce perfección en el sujeto es la operación moral en sentido estricto, es decir, la operación que tiene su causa principal en el bien que mueve, cuando es conocido por la inteligencia, la voluntad. Veamos otros elementos todavía para entender adecuadamente el Tratado de los Actos Humanos. Hay actos imperados por la voluntad. Los actos imperados son los de las otras potencias. Incluso la voluntad, según Santo Tomás, puede mover la inteligencia, porque alguien puede querer entender o no querer. Efectivamente, uno de los males principales de nuestra época es la asedia, que viene de no querer entender, o sea, de no querer conocer la realidad con la inteligencia y usar permanentemente los sentidos o los afectos. Por supuesto, la voluntad puede imperar también otras potencias que se refieren al movimiento externo o a la generación, etcétera. Bondad y malicia de los actos humanos en general. Las acciones del hombre son buenas o malas por su objeto. Sí, claro. Pero recordemos, aquí objeto significa un fin, aunque no sea el fin último. No es simplemente una cosa material. También la cosa material entra porque, como explica ahí mismo, el adulterio tiene un aspecto externo, pero no es adulterio simplemente por el aspecto externo, porque en el aspecto externo es lo mismo que hay en el matrimonio. Entonces, el problema es la relación de lo externo con la razón y por tanto con el acto interior de la voluntad. Lo mismo sucede en el orden de la justicia. Si alguien toma su automóvil que está estacionado, hace un acto bueno. Si toma el de otra persona, hace un acto malo, aunque la acción externa es la misma. Y esa, la diferencia la conoce la razón y la quiere la voluntad. Veamos entonces cómo las acciones son buenas o malas por su objeto. El bien y el mal de una acción, como de las demás cosas, se aprecia por la plenitud del ser o por su defecto. Ahora bien, parece que lo primero que pertenece a la plenitud del ser es lo que da la especie a una cosa. Pero del mismo modo que una cosa natural tiene la especie por su forma, una acción la tiene por su objeto, igual que un movimiento por su término. Por eso, del mismo modo que la primera bondad de una cosa natural se aprecia en su forma, que le da la especie, así también la primera bondad de un acto moral se aprecia por su objeto conveniente. Por eso algunos lo llaman bien por género. Por ejemplo, usar lo que es propio. Y del mismo modo que en las cosas naturales el primer mal se da si la cosa producida no consigue la forma específica, por ejemplo, si no se engendró un hombre, sino otra cosa en su lugar, así el primer mal en las acciones morales es lo que procede de su objeto, como tomar cosas ajenas.
y se llama mal por género, tomando género en lugar de especie. O sea, aquí la palabra género significa especie. Ahora, esta especie, que antes llamó sustancia del acto, no es otra cosa que un fin. O sea, una bondad, una perfección. ¿Y el mal dónde está? En no buscar una perfección que es una acción humana perfecta. Bueno, después se refiere en un sentido más estricto a las circunstancias y termina explicando la relación de los actos con el fin. Las cosas se disponen igual en la bondad que en el ser. Ens et bonum convertuntur, dice siempre. O sea, el ente y el bien se convierten. O sea, el ser es lo mismo que el bien. Aunque no sea un sinónimo ser y bien, porque la inteligencia percibe aspectos diferentes, sin embargo, son la misma realidad. En efecto, hay cosas cuyo ser no depende de otra cosa y en ellas basta considerar su mismo ser absolutamente. Pero hay cosas cuyo ser depende de otra, por lo que es necesario considerarlas en relación con la causa de la que depende. Por otra parte, la bondad de una cosa depende del fin, igual que el ser de una cosa depende de la gente y de la forma, etc. Las acciones humanas y las otras cosas cuya bondad depende de otra, tienen razón de bondad que procede del fin del que dependen, además de la bondad absoluta que hay en ellas. Es decir, la bondad no es simplemente la del ser que ya se posee, la de el ser natural que tiene el acto. O sea, todo acto en cuanto es acto tiene una bondad, porque de otra manera no puede existir. Cuando se habla de la bondad moral, se trata de otro nivel de bondad, otra bondad no menos real que la primera, sino más real. Y esta bondad depende del conocimiento, de la inteligencia y después de la realización de este conocimiento por parte de la voluntad, que como decía Aristóteles, está en la inteligencia. Podríamos, por supuesto, esto es un tema muy amplio, habría que explicarlo con muchos detalles, pero creo que algunos elementos esenciales ya quedaron más claros. Tal vez quieran hacer una pregunta ahora para no olvidarse. Sí. En el Catecismo, en el número 1735, dice: la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. Este numeral se ve muy utilizado se ve muy utilizado por muchos moralistas para señalar falta de libertad, de homosexualidad y de fabricación. Sí. Como entiendo que se relaciona mucho con lo castigado de la voluntad, de la falta de cohesión. Claro. Bueno, ¿Cuál es aquí, la interpretación adecuada de este número? Bueno, la interpretación adecuada es según Santo Tomás. Como ya hemos indicado en nuestra primera conferencia, el magisterio hizo suyo el pensamiento de Santo Tomás. Entonces nunca se puede interpretar el magisterio fuera de Santo Tomás. En lo esencial, por supuesto. Siempre hay cuestiones que están sujetas a cambios y por tanto la concepción moral debe percibir la adecuación o no de esos cambios. Porque
hay aspectos externos de los actos humanos que son mutables. Pero en lo esencial, la moral no puede cambiar, como no cambia la metafísica, porque su fundamento es metafísico, como hemos dicho. Entonces, todo depende de cómo se lea ese número de catecismo, es decir, con qué concepción filosófica y teológica, pero principalmente en este caso filosófica, porque la teológica depende de esta, se lea un texto de esta naturaleza. Que la ignorancia produce involuntario, lo dice el mismo Santo Tomás, más adelante en la Suma, esto es evidente. El problema es el influjo de las pasiones y de los hábitos, y aquí hay que entender de qué tipo de hábitos se trata, porque hay hábitos en el sentido propio humano que pueden ser o virtudes o vicios. Entonces, es evidente que un vicio aumenta la inmoralidad o la malicia del acto, no lo disminuye. Por ejemplo, en el orden de la concupiscencia, porque hay que ver por qué se adquirió el vicio. El vicio se adquiere por actos, y si los actos son malos, cuando engendra el vicio, los actos posteriores, por más que estén condicionados por el vicio, no son menos malos, sino más malos. Más malos que los anteriores. Santo Tomás lo explica muy claramente respecto de la concupiscencia. En general, sí, el miedo puede en cierta manera condicionar negativamente la voluntariedad del acto, siempre suponiendo que la voluntad es débil. La concupiscencia, dice Santo Tomás, lo aumenta. Entonces, los hábitos viciosos no disminuyen, sino que aumentan la voluntariedad del acto. Ahora, ahí se habla de factores culturales, sociales, etc. En general, estos factores no están constituidos simplemente por vicios, sino por una combinación entre vicios e ignorancia. Pensemos en el modo de vivir de mucha gente de nuestro tiempo, no es simplemente viciosa, es en sus acciones, es viciosa e ignorante. Cuando se trata de la ignorancia, también hay que distinguir, porque puede haber una ignorancia inculpable, pero puede haber una ignorancia afectada. Es decir, una ignorancia querida, al menos implícitamente, porque alguien no quiere conocer la verdad. Entonces, y no quiere conocer la verdad porque no quiere cambiar. Bueno, eso es elemental, ya está en el Evangelio, ¿no? Es lo que le reprocha a Cristo a los fariseos y a otros. Entonces, que no querían creer porque no querían cambiar. Entonces, hay que distinguir y simplemente hay que interpretar el texto según una verdadera concepción moral, filosófica y teológica, y la guía fundamental es Santo Tomás. Ahora, cuando se lo lee con otras filosofías, como suele suceder ahora, el resultado claramente es otro. Sí. Sí. Sustancia es esencia, o sea, substantia en latín, los griegos usan usía, esencia, es la esencia del acto, pero no es la esencia de una cosa o la esencia del que actúa o la esencia de aquel al cual se refiere, por ejemplo, un acto de justicia, sino que es la esencia del acto, que es esencia por analogía en un nivel propio de realidad que es el de los actos humanos en cuanto humanos, o sea, los actos morales. Claro. Claro.
Sí, más que medios que conducen o que se ordenan, porque es mejor no usar la palabra medio. Sí. Sí. Entiendo que debe ser así, pero por otra parte, ahora yo pensaba que la libertad se va perdiendo. Entonces, como la toca el tema de, como que lo ilícito se va deformando y por otro lado, la elección no me queda claro. No, bueno, la libertad sí es verdad que se va perdiendo por los actos viciosos, pero esto no hace que los actos sean menos malos, sino más malos, justamente porque son menos libres. La libertad no es simple capacidad de autodeterminación, sino que es selección de actos buenos entre actos buenos que conducen a un fin que es otro acto bueno. Entonces, cuando esa capacidad de elección se pierde porque no se quiere el bien, o sea, el acto bueno, o los actos buenos, porque, y de esta manera tampoco se quiere el fin, que es otro acto bueno, ulterior. Entonces ahí hay un deterioro moral. O sea, hay una malicia más grande. Eso no quiere, porque hay que distinguir esta malicia del acto o de los actos respecto de la conciencia que se tiene, porque la conciencia por los actos malos se puede perder, efectivamente. Justamente porque son malos, y son malos porque no se usa la inteligencia y no se la sigue. Entonces, cuando no se usa la inteligencia, no se sigue la inteligencia no actúa y hay menos conciencia. Pero eso no quiere decir que el acto sea menos malo, sino más malo. Sí, sí, claro. Santo Tomás también habla de eso. Sí. A ver, para entender bien el objeto, voy a decir con mis palabras, porque corrige está bien. Voy a decir que la diferencia que hay entre una operación humana y una operación animal viene de que la operación humana tiene un objeto trascendente, que es el bien, y la operación animal es inmanente. Por lo tanto, la filosofía que hace que el objeto sea inmanente, sobre a una especie animal, por un instinto superior, que el otro se distingue del instinto animal que tiene más opciones. Porque el diario no, pero básicamente es un objeto animal. No tiene nada trascendente. Sí, trascendente quiere decir metafísico, o sea que trasciende la materia. Sí. Que estaba, o sea, claro, no hay libertad sin inteligencia y no hay inteligencia sin trascender la materia. ¿Sí? Sí, un animal imperfecto, a veces imperfectamente racional, porque hay muchas corrientes de filosofía moderna que son muy sofisticadas desde el punto de vista racional. Si uno toma Foucault o Lacan o cualquier postmoderno, se hacen unos razonamientos muy complicados, pero en el fondo la visión es antimetafísica. O sea, hacen razonamientos que consisten en una descripción de fenómenos interiores de los sentidos, imperfectamente guiados por la razón en su función inferior. San Agustín distinguía razón inferior y razón superior. La razón superior es metafísica, la que se refiere a Dios, las cosas que superan la materia. La razón inferior es la que se refiere a las cosas corporales. Entonces, no siempre se pierde este uso de la razón, el que se refiere a las cosas